Comenzamos con que ya tenemos el esperado álbum de Jimin completo. Cada canción, cada melodía, cada letra es espectacular. Definitivamente Jimin ha logrado superar todas las expectativas que se tenía sobre él. Y Wo, la canción principal del álbum, es realmente fenomenal. Y en su MV tiene algunos detalles que han llamado la atención y que nos hace preguntarnos, ¿tendremos colaboración del Chicot? Jimin ha intentado mandarnos un mensaje a través de esta canción sobre su conexión con Jungkook. Estemos atentos a cada detalle. Primero comenzamos hablando sobre lo que Jimin dijo acerca de su álbum, y es que él en una entrevista aclaró lo siguiente. Este álbum es el último álbum antes de ir al ejército. El proceso de preparación no fue fácil, así que todos en la empresa, directores y personal que me ayudaron a superar mis nervios, me gustaría expresarles mis más sinceros agradecimientos. Estaba realmente agradecido de poder trabajar con grandes personas y no creo que hubiera nada más feliz que eso si pudiera regresar y continuar trabajando con estas grandes personas. Volveré pronto, así que esperen. Y a todos los ARMYs que siempre muestran interés y apoyo, este álbum es un nuevo álbum que contiene muchos de los sentimientos que yo he estado pasando por muchas faltas de emociones estos días. Quiero volver a sentir las muchas emociones que experimenté con ustedes. Creo que probablemente hay mucha gente que piensa de esta manera. Creé este álbum con muchos pensamientos, con la esperanza de que fueran felices todos los días. Espero que puedan dejar atrás los arrepentimientos. Regresaré rápido para que puedan ser más felices y divertirse más. Les agradezco desde el fondo de mi corazón por siempre apreciarme, cuidarme y amarme y ser amables conmigo. Haré todo lo posible para que todos se puedan retribuir con un álbum aún mejor, mejores canciones y mejores actuaciones. Con todas mis fuerzas, los aprecio y los amo. A todos. Por último, a nuestros miembros de BTS, por sus buenas palabras e influencia. Siempre les estaré agradecido por eso y los amo. Reunámonos pronto. Estas palabras de Jimin dejan en claro que su amor hacia ARMY y hacia cada uno de los miembros de BTS es real e inigualable. Jimin ha demostrado una vez más que es una persona agradecida con cada persona que lo ha apoyado a lo largo de los años. Y como siempre, no puede dejar de evitar de mencionar a BTS, que son su familia. Ahora hablemos de los detalles del MV, detalles que han causado una sensación de emoción e incertidumbre en más de uno. Primero hablemos del baile de Jimin, que fue completamente excepcional. Jimin demostrando una vez más que no solo es talentoso por su voz, sino también por su danza. La manera en que su cuerpo se mueve elegantemente y sensual con cada movimiento describe perfectamente la personalidad y la autenticidad de Jimin. Él es uno de los artistas más completos dentro de la industria del entretenimiento surcoreano y también en la industria global. Ahora hablemos de ese detalle que ha dejado a uno emocionado y preguntándonos qué significa. Al final del MV vemos que cae como una pancarta o un cartel. En él vemos unos ojos un poco redondos y cabello cubriendo la frente. ¿Quién es esta persona? Lo que podemos asegurar es que no es Jimin, está claro. Los ojos de Jimin, por más que él intente abrirlos, no llegan a ese tamaño. Pero muchos afirman que la persona de la foto es Jungkook, por la similitud en otras fotos donde le aparece con el cabello en la misma posición y porque sus ojos son grandes. Pero hay personas que dicen que no, que la persona en la foto es nuestro hermoso Tae, porque supuestamente tiene un lunar debajo del ojo, y eso afirmaría que se trata de él. No sabemos con exactitud quién es. Cada persona tiene ciertas teorías, lo cual es completamente respetable. Yo la verdad
Tengo muchas dudas. Cuando lo vi por primera vez, asumí que era Jungkook porque realmente es muy parecido. Si vemos otras fotos, se parecen a sus ojos. Entonces dije, definitivamente es Jungkook. Pero luego de ver algunas personas que comenzaron a hacer ciertas comparaciones, me di cuenta que la posibilidad de que sea Tae también es muy alta. Ahora, ¿qué significa este cartel? Muy aparte de quién sea el protagonista de la foto, ¿qué significa esto? ¿Por qué salió al último del MV si no es Jimin a quien está representando? ¿Es que acaso se aproxima una colaboración con cualquiera de los dos? ¿O es que Jimin está intentando darnos a entender a quién podría haberle dedicado su MV, esta canción tan hermosa y tan resonante? No lo sabemos, simplemente estamos llenos de dudas y llenos de incertidumbre. Jimin es el único que tiene la respuesta a esto, así que esperemos que más adelante pueda compartirlo con nosotros. Pero dime tú, ¿quién crees que es el dueño de estos ojos? ¿Jungkook o Tae? ¿O es que quizás tienes a alguien más en mente? Yo la verdad, como dije, creía firmemente que era Jungkook, hasta que vi algunas comparaciones y teorías en otras redes sociales que me hicieron dudar y dije, la posibilidad de que sea Tae también es muy alta. Así que esperemos que se revele mediante pase el tiempo quién es el protagonista de estos hermosos ojos. Ahora, lamentablemente, Jimin está experimentando un fraude por parte de Hanteo, que ha bloqueado y no actualizado ambas versiones del álbum de Jimin. Esto está pasando durante más de 4 horas después de que él alcanzara el puesto número 1 como el álbum más vendido para un solista en su primer día de lanzamiento. Este tipo de situaciones no solo afecta la transparencia de las estadísticas de venta, sino que también pone en duda la integridad del sistema de clasificación que tanto fans y artistas valoran. Realmente es decepcionante ver cómo a pesar de los esfuerzos y la dedicación de Jimin y de cada uno de nosotros, el sistema puede ser tan ineficaz en reflejar con precisión el verdadero impacto y éxito de los lanzamientos. Como comunidad, estuvimos esperando ansiosamente las actualizaciones de datos para celebrar este logro histórico, y esta falta de información precisa y oportuna realmente genera cierta frustración y desconfianza. El hecho de que el álbum de Jimin haya logrado un récord tan significativo en ventas en su primer día de lanzamiento es un testimonio de su talento y del increíble apoyo de la base de seguidores que está tras de él. Es imperativo que las plataformas responsables de la medición y el reporte de las ventas actúen con transparencia y precisión para poder mantener la confianza de los artistas y cada uno de nosotros, que somos los quienes los seguimos. Esperemos que esto tenga una solución precisa, ya que lamentablemente perjudica a Jimin y no sería la primera vez que estamos experimentando este tipo de fraude. Pero como siempre, Jimin, a pesar de aquello, está logrando resaltar, ya que este álbum ha alcanzado 731.000 en ventas y sigue contando, rompiendo el récord de las mayores ventas en el primer día de un solista coreano en el Hanteo en el 2024. Este logro destaca la increíble recepción que ha tenido su música y el impacto que está teniendo en la industria. Jimin también es el primer y único artista coreano en lograr múltiples álbumes en iTunes en 2024. Este hito demuestra su dominio y la enorme popularidad de su música en uno de los mercados más importantes del mundo.